Hola mis amigos, es la madrugada del 22 de octubre de 2021, exactamente las 3:14 de la madrugada, 3:14 AM y 3:14 en términos absolutos. Y grabo desde la ciudad de Madrid y saludo a todo el mundo. Por cierto, esto va para el canal Historia. Me gustaría que se suscribieran por favor a mi canal. Háganlo ahora, por favor, inmediatamente. Suscríbanse a mi canal. Y así me motivan más para subir videos. Bueno, en este primer video de historia de hoy, quiero hablar un poco del avance de la democracia, que es un debate que es un debate que está presente hoy en día, ha estado presente en otras épocas también, pero hoy en día, con estos nuevos cambios que están ocurriendo, con eso que llamamos el buenismo, con eso de que es más importante una mariposa que un Homo sapiens, con todas estas cosas extrañas que están pasando, el negacionismo, etc., es un momento en el que hay que preguntarse, ¿avanza la democracia? ¿Está avanzando? Porque está cambiando, pero ¿avanza o retrocede? Bueno, ¿cuándo nace la democracia moderna? No hablo de Grecia, la moderna. Bueno, el nacimiento de la democracia moderna está ligado a la conformación de los primeros estados modernos en el siglo XIX. Estados Unidos y Francia se adelantaron y lo hicieron a finales del siglo XVIII. Y todos los demás estados modernos, incluyendo los latinoamericanos, europeos y latinoamericanos, se conformaron en el siglo XIX. Hay unos datos curiosos. Como dato curioso, por ejemplo, en Andorra, Europa, han votado a las mujeres por primera vez hace apenas 3 años. Estos son excepciones, pero está. El caso de Andorra es muy significativo. Lo que pasa es que es un país pequeño y no sé si es un principiado. En las estadísticas que lo busqué no decía Principado de Andorra, sale Andorra, igual que no dice Reino de España, siempre lo que aparece es Spain, ¿no? Bueno, en la Constitución Soviética de 1923, y estamos hablando ya no soviética, perdón, rusa. En la Constitución rusa, pues estamos hablando del año 23. En la Constitución rusa del año 23, podríamos decir que es una constitución democrática, porque ya no constan ni la monarquía ni el clero como estamentos privilegiados, sino que en esa constitución del 29 rusa dice que todos los ciudadanos son iguales. Bueno, sabemos muy bien que Rusia en el 23 podía tener una constitución, ¿no? Pero no era una democracia, ¿no? Rusia es una democracia desde hace muy poco tiempo y es una democracia débil, lo que los politólogos llaman una democracia débil. Hoy en día, ¿qué tenemos? Se cree, sobre todo en Latinoamérica, que la democracia está ligada a la república. Si no hay república, no hay democracia. Como esto es un canal de historia y no de ciencias políticas, pues buscan la diferencia entre república y democracia. Una república no implica necesariamente una democracia. Sin embargo, hoy en día existen monarquías que no repúblicas democráticas. Es decir, que puede existir una monarquía democrática. Y por supuesto hay repúblicas democráticas y repúblicas que no lo son. Bueno, los ejemplos más fáciles son durante la era soviética, países como la Alemania Oriental, Polonia, Checoslovaquia, etcétera, etcétera, se llamaban
se hacían llamar democráticas y llevaban la palabra República Popular de. Esa República Popular casi siempre indica un totalitarismo, en este caso un totalitarismo de izquierda, en este caso dictaduras militares de izquierda, que era lo que había en esos países de la órbita soviética, ¿no? Sin embargo, se hacían llamar repúblicas. República Popular casi siempre, ¿no? Ustedes ven, por ejemplo, que en Venezuela ahora los ministerios son el Ministerio Popular de tal cosa y el Popular de tal otra, ¿no? Esa palabra popular generalmente implica comunismo y el comunismo no es democracia. Hoy en día hay monarquías parlamentarias que son democráticas. Los ejemplos más visibles, más conocidos, pero hay varios en Europa, pero los ejemplos más conocidos son los del Reino de España, que tiene una monarquía parlamentaria, y el Reino Unido, que tiene la monarquía parlamentaria más vieja de la historia. Fue la primera monarquía parlamentaria y sigue siéndolo. Luego hay países como Suecia, Noruega, y países del norte de Europa que tienen también monarquías parlamentarias, pero que se habla poco de esos reyes porque los presidentes de gobierno están en un primer lugar. América Latina tiene... bueno, no hay monarquías, perdón. Estamos con las monarquías, ¿no? Bueno, iba a hacer una salvedad con América Latina sobre una cosa. Bueno, en América Latina los países todos llevan la palabrita república adelante, ¿no? Pero hay 3 de ellos que según todas las instituciones internacionales, privadas y públicas hoy en día, y después les digo dónde pueden buscar eso, todas las instituciones internacionales, privadas o públicas, que se dedican a clasificar el nivel de democracia que hay en el mundo, cuántas dictaduras hay, etcétera, todas ellas coinciden hoy, que estamos en octubre de 2021, en que en América Latina hay 3 países que no son democráticos, pese a llamarse repúblicas. Y todas estas instituciones no son gobiernos, estoy hablando de instituciones internacionales. Todas estas instituciones reconocen en América Latina 3 países que a pesar de llamarse república no lo son. Y estos países son, como no podía ser de otra manera, Nicaragua, Cuba y Venezuela. Bueno, hay monarquías parlamentarias que son democráticas, ¿no? Hubo monarquías parlamentarias que no lo fueron, pero eso será para otro video. Estamos hablando de hoy en día. ¿Qué hay en la democracia? Suele haber un sistema de partidos políticos. Hay muchos tipos de sistemas de partidos, ¿no? Pero eso también sería materia de un canal de ciencia política, ¿no? Bueno. En los distintos regímenes democráticos de hoy en día hay diferencias en los regímenes electorales. Por ejemplo, en Estados Unidos ustedes saben que vota la gente y luego cada estado tiene asignado un cierto número de votos, ¿no? ¿Cómo es que se llaman? Bueno, se me olvidó. Son los votos de los estados, ¿no? Cada voto de esos representa no sé cuántas personas, no sé cuántos habitantes. Bueno, por eso en Estados Unidos hay presidentes que ganan las elecciones con esos votos que representan cada uno a no sé cuántos electores. Hay presidentes en Estados Unidos que ganan las elecciones por mayoría de votos de los estados, pero no por mayoría de voto popular. Un caso es Donald Trump. Donald Trump ganó las elecciones por mayoría de votos de los estados, ahora se me olvidó la palabra, a pesar de que si contamos los votos de todos los que votaron, de todos los electores que fueron a votar, pues la mayoría no la tenía Trump, aunque la diferencia con el Partido Demócrata era pequeña.
Bueno, Chávez introdujo un cambio parecido en la ponderación de los votos por estado. Cambió la ponderación de los votos por estado en Venezuela. Cuando Chávez todavía estaba vivo lo hizo, ¿no? Porque en Venezuela teníamos en el punto fijismo una persona, un voto. Chávez cambió eso porque cambió la ponderación de los votos dependiendo del estado donde la persona votó. Entonces, bueno, en las democracias hay sistemas de partidos políticos, que partidos políticos a los que se les permite existir legalmente. Ahora, ojo, que existan partidos políticos no implica que haya democracia, pero la democracia necesariamente tiene que tener partidos políticos. O sea, no es una relación en doble sentido, ¿no? La democracia amerita tener partidos políticos y más de uno. Y que haya partidos políticos al mismo tiempo no significa que haya democracia. Hay un caso particular que es el del México post-revolucionario, donde durante muchísimas décadas hubo un solo partido político, que era el PRI, el Partido Revolucionario Institucional. Por eso Vargas Llosa llamaba a México la dictadura perfecta. Bueno, luego surgieron otros partidos políticos, pero fueron muchas décadas durante las cuales México tuvo un solo partido político, el Partido Revolucionario Institucional, que surgió de la Revolución Mexicana. Y a México, a pesar de eso, se le consideraba un país democrático, pero es una excepción. Bueno, en los países democráticos hay diferencias en los regímenes electorales. No dejan de ser democráticos porque los votos tengan diferente peso dependiendo del estado o provincia en la cual se producen. No es algo necesariamente no es algo que resta democracia, ¿no? A veces hay razones para que los votos valgan más en una provincia que en otra. Pero esto está fuera del objetivo de este video. En las democracias hay mayor o menor centralización del poder. Voy a tomar el caso de Venezuela nuevamente. Hasta 1989, cuando ganó las elecciones Carlos Andrés Pérez, hasta 1989, hasta comienzos de 1989, en Venezuela era un país totalmente con un poder político totalmente centralizado. Todo el poder estaba en Caracas, todo el poder lo tenía el gobierno central, y el gobierno central designaba a dedo a todos los gobernadores y alcaldes de todo el país. En Venezuela, durante el punto fijismo y antes del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, los gobernadores y alcaldes de toda Venezuela los decidía el presidente del gobierno. Carlos Andrés Pérez en 1989, cuando gana las elecciones y toma posesión, las gana en el 88 y toma posesión del cargo en el 89, lo primero que hace Carlos Andrés Pérez es la famosa descentralización. Es Carlos Andrés Pérez el que inventa las elecciones municipales para que se puedan escoger libremente gobernadores y alcaldes. A pesar de que Carlos Andrés Pérez en ese momento se deshace de una cuota inmensa de poder, ustedes saben lo que significa poder tener todo el país y quedarse solo con el poder de Caracas. ¿Qué presidente hubiese sido capaz de hacer eso? Porque durante todo el punto fijismo, hasta que llegó su segundo gobierno, todo el poder emanaba de Caracas. El resto del país no tenía poder para nada. Dependía de Caracas. Llega Carlos Andrés Pérez y dice, esto no puede seguir así. Llega Carlos Andrés Pérez II y dice, esto no puede seguir así. E inmediatamente convoca para ese mismo año, 1989, las primeras elecciones municipales.
donde pudimos escoger gobernadores y alcaldes y donde se acabó eso de colocarlos a dedo desde Caracas. Esa es otra de las razones por las cuales se lanzaron piedras, balas, cañones y bombas, literalmente y figurativamente contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez, parte 2. Los partidos políticos, incluyendo Acción Democrática, no podían creer que Carlos Andrés Pérez les estuviera haciendo eso, limitando el poder presidencial a Caracas. Y por supuesto no lo podían permitir ni los sindicalistas, ni las patronales, nadie lo podía permitir, pero sobre todo los partidos políticos, porque perdían una cantidad de cargos. O sea, si Carlos Andrés Pérez no hace eso, todos los gobernadores y alcaldes de Venezuela en 1989 serían asignados entre los adecos. Al haber elecciones, eso fue repartido. Por cierto, uno de los peores adversarios en aquella época de Carlos Andrés Pérez era Andrés Velázquez, pero se aprovechó de las elecciones municipales inventadas por Pérez para hacerse gobernador del estado Bolívar, por ejemplo, ¿no? Entonces, en las democracias hay una distribución del poder que puede ser más centralizada o menos. Está todo el espectro, está la total descentralización y la centralización absoluta del poder. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un grado importante de descentralización. Bueno, lo tiene que haber porque es un país federal, ¿no? Incluso cambian las atribuciones de la policía y cambian las leyes entre un estado y otro. España, a pesar de no ser un país federal, dada su estructura política, tiene una importante descentralización del poder, pero no tanta como la que hay en Estados Unidos. Alemania también la tiene porque está dividido en Länder y hay países donde la centralización del poder todavía está en la cabeza del presidente, ¿no? Quería comentar una diferencia muy importante entre las monarquías parlamentarias, que son democráticas, y las repúblicas, que son democráticas. En las monarquías parlamentarias democráticas, el presidente del gobierno no es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas en una monarquía parlamentaria es el rey. Y el presidente del gobierno es el presidente del gobierno. En el caso de España, el rey es Felipe VI y el presidente del gobierno actual es Pedro Sánchez. En el caso británico, el presidente del gobierno es Boris Johnson y la comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es la reina Isabel. Y así, ¿no? En cambio, en Latinoamérica, el cargo de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y de presidente del gobierno recae sobre la misma persona. Pongamos cualquier ejemplo, ¿no? Da igual. Bueno, hay estados centralizados versus estados federales. No es necesario llamarse federal o hacerse federal para que haya descentralización. Generalmente, cuando hay descentralización, hay tres niveles de poder. El municipal, que recae en los alcaldes, el regional, que en ciertos países recae en los gobernadores y en otros países como España, en los presidentes de las comunidades autónomas, y el poder central, que es el del jefe de gobierno o presidente, en el caso de la República, del país. En España, por ejemplo, las diputaciones provinciales manejan muchísimo dinero. Hay diputaciones provinciales en todas las provincias españolas, menos en Madrid, porque la Comunidad de Madrid tiene una sola provincia y sería repetitivo, porque habría si hacemos una diputación provincial, habría dos diputaciones. Habría una diputación que sobraría porque hay una diputación autonómica.
Regímenes no democráticos, ejemplo de ellos en el pasado y en el presente. Bueno, el régimen de Franco no era democrático, ¿no? Sin embargo, según las ciencias políticas, para los politólogos se considera que fue una democracia orgánica. Consulten a los politólogos. El régimen de Franco para todos nosotros fue una dictadura, pero para los politólogos recibe el nombre de democracia orgánica. Habría que hacer un video sobre la democracia orgánica. ¿Qué pasa en los regímenes totalitarios? Bueno, hay una identificación entre el líder y el ciudadano. Una identificación que se esfuerza desde que se trata de hacer desde el poder, ¿no? Identificación entre el líder y el ciudadano. En los regímenes totalitarios hay un adoctrinamiento constante, porque si no, no se puede mantener el totalitarismo. En Corea del Norte, el ejemplo más extremo, hay un adoctrinamiento constante. Y en Venezuela también, porque se ve. Los están adoctrinando todos los días. Y no hablo solo de la televisión, sino de, ustedes saben. ¿Qué hacen los regímenes totalitarios? Tratan de moldear la mente del ciudadano para que todos piensen como el líder. Regímenes no democráticos autoritarios o llamados autoritarismos. Allí sí entra la dictadura de Franco. Se le considera no una dictadura, sino un régimen autoritario o una democracia orgánica. Estos son definiciones de las ciencias políticas. En los autoritarismos no hay, como en los totalitarismos, una identificación entre el líder y el ciudadano, sino que el autoritarismo se agarra, por decirlo así, de las Fuerzas Armadas y de la policía para mantenerse en el poder. El totalitarismo trata de convencer al ciudadano de unas ideas, ¿no? y de moldearlo. El autoritarismo no se molesta en hacer eso. Utiliza a la policía y a los militares para mantenerse en el poder, de la manera que sea, como sea. A veces los autoritarismos se legalizan porque dentro de ellos ocurre un crecimiento económico enorme y la paz social. Es decir, no hay delincuencia y hay una supuesta paz social. El ejemplo que yo recuerdo en este momento más... el ejemplo que yo recuerdo como más significativo de esto es el ejemplo del Chile de Pinochet. Era un autoritarismo porque Pinochet no quería convencer a los ciudadanos de ninguna idea, ni quería que todos fueran como él. Pinochet a los que no eran como él los fusilaba, los desaparecía y los torturaba, pero no los convencía. Eso era desaparecer, torturar y fusilar. Él no quería convencer a nadie. Pinochet no pretendía convencer a nadie. Él usaba a los militares, a la policía, y usaba cosas como los fusilamientos, las torturas y la desaparición. Entonces, pero en cierto modo se legalizó porque durante el régimen de Pinochet hubo un crecimiento económico enorme en Chile y hubo paz social, porque claro, con ese régimen de terror, ¿quién va a salir a manifestar? Sin embargo, yo recuerdo, siendo una preadolescente y un adolescente, ver en las noticias manifestaciones graves en Santiago de Chile y ver cómo los militares y la policía las aplacaban a sangre y fuego, ¿no? Por supuesto, Pinochet acabó con la delincuencia porque no se anduvo con paños calientes. Pinochet a los delincuentes no los metía presos, los mandaba a fusilar y a matar y se acabó.
Entonces, digamos que eso le dio a nivel mundial una cierta legitimidad porque todas las clases sociales pasaron a vivir mejor, incluyendo las bajas clases sociales de tendencia izquierdista. Todas las clases sociales en el Chile de Pinochet comenzaron a vivir mejor, el crecimiento económico fue enorme y no había delincuencia y había paz, entre comillas, paz social. Otro ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, es la dictadura de Primo de Rivera en España, ¿no? A ese tipo de dictaduras se le llaman dictaduras burocráticas. Fue una dictadura muy eficaz en controlar la delincuencia. Primo de Rivera, como dictador, cohabitó con un rey. Había un rey y estaba un dictador también, que era Primo de Rivera. ¿Por qué Primo de Rivera se hace dictador? ¿Por qué ocurre esto? Porque el rey de España en ese momento no sabía controlar la delincuencia. España era un desastre. Y un señor llamado Primo de Rivera, con apellido Primo de Rivera, decide que no soporta más y hace una dictadura, cohabita con el rey, pero se encarga él de acabar con la delincuencia. Luego están los populismos que pasan por ser democracias. Lamentablemente son democracias débiles, pero son democracias, ¿no? El populismo es lo que más extendido está en el mundo occidental y en todas partes. El populismo está por todos lados. El siglo XXI se podría llamar el siglo del populismo. El lugar preferido de los populismos a finales del 20 y en lo que llevamos del 21 es sin duda alguna Latinoamérica. No hay un solo gobierno en Latinoamérica que no sea populista, ni de derecha ni de izquierda. Hay que tener claro que el populismo puede ser de derecha o de izquierda. Populismo es populismo y toda América Latina es populista, muy lamentablemente. El populismo no es una ideología, sino que es una forma de hacer las cosas. Hay una identificación con el líder y cuanto más carisma tenga el líder, mayor capacidad tiene para convencer a la población, a los ciudadanos, ¿no? Luego está la palabra libertad, muy utilizada últimamente, ¿no? En España. En España, la presidenta de la Comunidad de Madrid, es decir, poder regional, la señora Ayuso, Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular, se ha convertido en la política o el político más famoso de toda España. España, desde que Ayuso gobierna la Comunidad de Madrid, solo habla de la señora Ayuso, Isabel Díaz Ayuso. Aquí no sé, yo tengo que hacer memoria para recordar quién es el presidente de España, del señor Pedro Sánchez, ¿no? Porque la señora que está en primer plano, por encima del presidente, del rey, de todo el mundo, es la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, porque está haciendo un gobierno muy peculiar, ¿no? Ella habla todo el tiempo de libertad. Cada vez que le preguntan algo, ella dice, yo lucho por la libertad, la libertad. Aquí no hay libertad. Entonces, usando el argumento de la libertad, le bajó todos los impuestos a los ricos. Bajó los impuestos de los ricos a casi nada y dijo, lo hago por la libertad, no eran libres, los liberé. Hablando de libertades, bueno, ha reducido los servicios médicos en Madrid porque ha dicho que es para que tengamos libertad de ir al médico público o al privado. Todo ella lo hace por la libertad. Ha quitado montones de subsidios, entre ellos me quitó a mí una ayuda que yo tenía desde hacía años y ha dicho que es por la libertad. Y fue a Estados Unidos, a Nueva York, y no cesaba de decir liberty, liberty. Y como habla muy mal inglés, como todos los miembros del PP, y como todos los españoles, fue muy gracioso porque ella en Estados Unidos dijo, en un acento terriblemente malo, excuse me for my accent. O sea, perdónenme el acento.
el mal acento en inglés. Pero bueno, eso gozamos un mundo aquí, gozamos una bola en España escuchando a la tipa diciendo, excuse my accent. En Estados Unidos no se reunió con nadie, nadie le recibió, no sabemos qué hacía en Nueva York. Luego se fue a México y dijo, esto sí que nos cayó muy bien, le dijo a López Obrador que lo que España había hecho en México en la época de la colonización, entre comillas, y después le diré en otro video porque está entre comillas, ella le dijo a López Obrador que en la colonización lo que España le había dado a México era libertad. Y también lo dijo en Estados Unidos, y bueno, la palabra libertad no se le saca de encima. Y aunque López Obrador, merecía que una loca pasase por allí y le dijera eso, porque López Obrador todos los días dice algo contra España y ahora ha unido a los españoles, tanto de derecha como izquierda. Es más, yo creo que López Obrador va a lograr el milagro de que Abascal, que es la extrema derecha, y este señor que dice que se salió de la política, pero que eso es mentira, que es el antiguo Coletas, que ya no tiene coletas, y Pablo Iglesias, yo creo que López Obrador va a lograr que un ultraderechista como Abascal y un señor de extrema izquierda como Pablo Iglesias se hagan amigos, porque desde que López Obrador dijo que está esperando que España le dé disculpas a México y lo repite día tras día y día tras día, al principio, bueno, España dijo, bueno, no importa lo que haya dicho, bueno, esto ocurre de vez en cuando, ¿no? Pero el hombre ha seguido insultando a España y ya se ha pasado. Como se dice en España, se ha pasado 3 pueblos. Cuando se dice te has pasado 3 pueblos, es que te tenías que haber parado en un pueblo, pero ya pasaste por otros 3 y no te diste cuenta y seguiste para adelante. Pues López Obrador no se ha pasado 3 pueblos, sino unos 1000 pueblos, ¿no? Y bueno, los españoles, tanto de izquierda como de derecha, y los catedráticos de historia y de política, y los profesores universitarios, y hasta los profesores de los colegios están diciendo, si hay algún culpable de que México esté mal, es López Obrador y todos los anteriores presidentes a López Obrador, porque lo han hecho pésimo. Así que López Obrador debería hacer que le pidan perdón sus antecesores que todavía estén vivos y todos aquellos ladrones y narcotraficantes que hay en México, ¿no? Pero bueno, el caso es que yo pensé que iba a haber aquí partidarios de las declaraciones de López Obrador, pero es que no hay partidarios ni en la izquierda más acérrima. Los españoles están hasta aquí de López Obrador. Es más, prefieren a Maduro 1000 veces. De Maduro no dicen nada, pero es que tú nombras a López Obrador y los españoles te dicen, va de retro. Entonces, lo único que le agradecemos a la señora Ayuso es que le haya dicho a López Obrador que lo que hizo España hace 500 años fue liberar a México, darle la libertad. Claro que eso nos dio mucha risa también, pero bueno. Si a cosas absurdas vamos, pues que seamos absurdos los dos bandos, tanto el de AMLO como el de la señora Ayuso. La señora Ayuso, con sus toneladas de libertad, y dado que yo vivo en Madrid, me tiene a monte, porque todo sube de precio en la Comunidad de Madrid desde que llegó la señora Ayuso, a la que ya llaman abuso. Bueno, alguien dijo, otra cosa que hacen los populismos, plebiscitos, o sea, referendos o referenda continuos, todo el tiempo un referéndum, todo el tiempo, puro plebiscitos. Esto lo comenta un autor llamado Ernest Renan. Dice que para mantenerse en el poder, los populistas tienen que hacer plebiscitos de manera continua.
Nuevamente voy al ejemplo de Venezuela. Hubo una época en donde había un referéndum tras otro y hay países donde hay referendos a cada rato sobre cualquier cosa, ¿no? Esa es una forma que tienen los populistas de permanecer en el poder, ¿no? Porque de alguna forma siempre ganan los referendos, ¿no? Luego, no me acuerdo quién dijo, pero es una frase célebre, solo el tonto tiene una verdad inamovible. Las verdades, o sea, las verdades en política no hay verdades, así como las hay en física o en matemáticas, ¿no? Solo el tonto tiene una verdad inamovible, ¿no? Pero hay gente que le cree a los tontos. Ese es el problema de los populismos. Luego, en el siglo XXI, muy lamentablemente, y hay cifras e informes que lo señalan así, de informes realizados por ideologías distintas a veces, ¿no? En el siglo XXI, muy lamentablemente, cada vez hay menos libertad de expresión. Las redes sociales, en lugar de aumentar la libertad de expresión, la disminuyeron. Esto habría que tratarlo en un video aparte. Las redes sociales son uno de los factores que están acabando con la libertad de expresión. Hay una vuelta a periodos precontemporáneos, donde había muy poca libertad de expresión. Y estamos en un escenario donde hay, y no exagero, un asesinato de la razón. Decir que no hay virus cuando es evidente que lo hay porque millones de personas han muerto de COVID-19 no es más que un asesinato de la razón. No tiene ningún sentido negar que hay un virus cuando se han muerto millones de personas de ese virus, por ejemplo. Por tomar el ejemplo más reciente y más contundente, ¿no? Que una señorita que se siente mariposa le pida al gobierno que le hagan una operación para convertirse en mariposa y que el gobierno no la meta en un manicomio, sino que hasta lo piense, eso es un asesinato de la razón. Y bueno, hay ejemplos por montones, ¿no? Hay una institución privada con sede en Londres, pero que no es de ningún gobierno, llamada Freedom in the World, Libertad en el Mundo. Por supuesto tiene página web, Freedom in the World, Libertad en el Mundo. Búsquenlo en inglés, por supuesto, Freedom in the World. Tiene sede en Londres y tiene gráficos, esquemas y muchas estadísticas que demuestran que se está perdiendo muchísima libertad de expresión, que estamos retrocediendo en la libertad de expresión. Eso también se ve en el gran número de periodistas asesinados. No, ahorita no sé cuántos periodistas, no sé cómo está la cosa con los periodistas asesinados en América Latina, no sé si el fenómeno es el mismo, pero en Europa y en Rusia y en países como Turquía, Afganistán, Pakistán, pero lo grave es que ocurre en países democráticos, en Rusia, que es un país supuestamente democrático, en Europa, pues cada día hay más periodistas asesinados y no precisamente corresponsales de guerra, no. Asesinato de periodistas. Bueno, hay una relación entre desarrollo económico y democracia. Bueno, no hay una relación directa. Si hacemos un gráfico y trazamos una línea, pues veremos que hay puntos sueltos a izquierda y derecha de la línea, es decir, si hacemos una regresión lineal. No hay una relación directa, pero casi siempre el desarrollo económico surge en democracia, ¿no? Hay excepciones como el Chile de Pinochet, ¿no? Y otras, pero casi siempre el desarrollo económico ocurre en democracia. Los canales democráticos son sin duda los mejores caminos para el bienestar ciudadano. Eso que llaman calidad de vida
es mayor y es mucho mayor en los países democráticos. Y luego, bueno, está la influencia, la mala influencia de los nacionalismos y las religiones en la democracia. Y bueno, este era un video donde nos preguntábamos si seguía habiendo democracia, qué es la democracia, ¿no? Y hemos terminado hablando de la libertad de expresión. Lo cuelgo en el canal Historia y les pido, por favor, que se suscriban. Madrid, 3:54 AM, casi las 4 de la mañana, del 22 de octubre, que es un día viernes. Hasta ahora mismo.